A las 7:35 de la mañana de hoy, el obispo de Roma, Francisco, ha regresado a la casa del Padre. El mundo se detuvo cuando el cardenal Farrell dio la noticia, pero detrás de ese momento solemne se escondía un secreto que pocos estaban preparados para afrontar. Apenas unas horas después del fallecimiento del Papa, el FBI tomó medidas discretas, un descubrimiento relacionado con el Vaticano y con el propio Papa. El Vaticano está restando mucha importancia al asunto. Ahora están saliendo a la luz nuevas pruebas que arrojan luz sobre una batalla oculta que Francisco libró entre bastidores y lo que arriesgó al revelarla antes de exhalar su último aliento: la lucha secreta del Papa contra la corrupción. El fallecimiento del Papa Francisco el 21 de abril de 2025 ha abierto las compuertas a revelaciones sobre su incansable batalla contra la corrupción en el Vaticano durante sus 12 años de papado. En la mañana del 21 de abril de 2025, el mundo recibió la triste noticia del fallecimiento del Papa Francisco. El cardenal Kevin Farrell apareció ante las cámaras para hacer el anuncio que marcaría el fin de una era transformadora para la Iglesia Católica. Queridos hermanos y hermanas, con profundo dolor debo anunciar la muerte de nuestro Santo Padre Francisco. A las 7:35 de esta mañana, el obispo de Roma, Francisco, ha vuelto a la casa del Padre. Toda su vida ha estado dedicada al servicio del Señor y de su Iglesia. Solo un día antes, el Papa Francisco había pronunciado su último mensaje de Pascua, en el que continuaba con su defensa de la paz y la justicia en todo el mundo, mostrando su compromiso con su misión hasta el final. Lo que muchos no saben es que, a lo largo de su papado, el Papa Francisco llevó a cabo una campaña metódica contra la corrupción en el Vaticano. Según su autobiografía de 2025, Esperanza, Francisco recibió una gran caja blanca del Papa Benedicto XVI durante su histórico encuentro en Castel Gandolfo, tras su elección en 2013. Esta caja contenía documentos confidenciales que detallaban casos de abusos sexuales dentro de la Iglesia, casos de corrupción y mala gestión financiera, así como otros negocios oscuros que requerían atención urgente. Según se informa, Benedicto le dijo a Francisco: «Aquí está todo», indicando que se trataba de un dossier completo sobre los problemas más preocupantes de la Iglesia. Aunque Francisco afirmó que siguió su camino para abordar estas cuestiones, nunca reveló públicamente el contenido específico ni las medidas adoptadas, manteniendo la tradicional discreción del Vaticano. Pero las acciones hablan más que las palabras. Durante sus 12 años de papado, el Papa Francisco llevó a cabo una serie de reformas decisivas destinadas a aumentar la transparencia y la rendición de cuentas dentro del Vaticano. Entre ellas, figuraban el cierre de 5.000 cuentas bancarias del Vaticano para evitar su uso indebido, la creación de organismos de supervisión financiera y la obligación de los funcionarios del Vaticano de revelar sus finanzas. El Papa Francisco se enfrentó a obstáculos considerables en sus esfuerzos reformistas. La burocracia vaticana, con sus tradiciones centenarias y sus estructuras de poder arraigadas, se resistió a menudo al cambio. Algunos funcionarios fueron presuntamente protegidos debido a su cercanía al Papa, conocidos como los amigos de Francisco. Según Forbes, clérigos como el cardenal Pietro Parolin no fueron imputados a pesar de su implicación en el Acuerdo de Londres, lo que suscitó dudas sobre el favoritismo. En 2023, el Papa Francisco instó a los auditores del Vaticano a equilibrar la transparencia con la discreción misericordiosa al tratar los casos de corrupción. Esta declaración, recogida por Pillar Catholic, fue interpretada por los críticos como un posible menoscabo de la rendición de cuentas, mientras que sus partidarios la consideraron un enfoque compasivo en consonancia con el énfasis de Francisco en la misericordia. Lo que resulta especialmente fascinante es que el Papa Francisco parecía muy consciente de que sus esfuerzos contra la corrupción podrían encontrar resistencia, incluso peligrosa. En febrero de 2025, durante su hospitalización por una grave infección respiratoria, el Papa sufrió un incidente que puso en peligro su vida. Según Reuters, casi se ahoga con su propio vómito durante una crisis respiratoria, lo que llevó a su equipo médico a considerar la posibilidad de interrumpir el tratamiento. El doctor Sergio Alfieri, que dirigió la atención médica del Papa, reveló más tarde que habían contemplado dejar morir al Papa en paz. Pero finalmente decidieron continuar con el tratamiento agresivo. Aunque no hay pruebas de juego sucio en esta emergencia médica, el momento en que se produjo, poco después de algunas de sus medidas anticorrupción más significativas, ha llamado la atención de los observadores del Vaticano. Durante sus últimos meses, el Papa Francisco mostró una notable resistencia, continuando con sus funciones a pesar de su delicado estado de salud. Tras ser dado de alta del hospital el 23 de marzo de 2025,
hizo apariciones públicas limitadas, incluida una breve visita a la prisión Regina Coeli de Roma el Jueves Santo, su única aparición pública fuera del Vaticano desde su salida del hospital. Lo mejor que puedo. Lo estoy viviendo lo mejor que puedo. Estas sencillas palabras, vivo lo mejor que puedo, resumen quizás el enfoque del Papa Francisco hacia su misión anticorrupción. Continuar a pesar de los obstáculos, dar prioridad a la acción sobre la retórica y mantener su compromiso con la reforma hasta el final. Cuando comenzaron a circular rumores sobre la fecha de la muerte del Papa, los funcionarios del Vaticano se apresuraron a desmentir cualquier sugerencia de conspiración. El New York Times informó de que las afirmaciones que sugerían que el Papa Francisco había fallecido durante su hospitalización entre febrero y marzo fueron desestimadas como información falsa y parte de una campaña de desinformación más amplia. Lo que sabemos con certeza es que el Papa Francisco falleció el 21 de abril de 2025, solo un día después de aparecer durante las celebraciones de Pascua. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, que estuvo presente durante estas ceremonias, señaló más tarde en las redes sociales que el Papa parecía claramente muy enfermo durante estos últimos momentos públicos, según la CNN. Revelaciones e investigaciones. La revelación comienza con lo que se conoce como la Caja Blanca, la colección de documentos que el Papa Francisco recibió del Papa Benedicto XVI al asumir el papado en 2013. Aunque Francisco mencionó esta caja en su autobiografía, solo ahora nos enteramos de su explosivo contenido y de las medidas que Francisco tomó al respecto. Según fuentes cercanas al Vaticano, la Caja Blanca contenía pruebas de irregularidades financieras que se remontaban a décadas atrás, entre ellas operaciones inmobiliarias cuestionables, tramas de blanqueo de dinero y casos en los que se desviaron fondos de la Iglesia para uso personal. Según informó The Guardian, Benedicto le dijo a Francisco: «Aquí está todo», indicando el carácter exhaustivo de la documentación. Lo que está quedando claro es que las reformas públicas de Francisco, el cierre de cuentas bancarias del Vaticano, la creación de órganos de supervisión y medidas similares, eran solo la punta del iceberg. Entre bastidores, al parecer estaba llevando a cabo una investigación mucho más amplia, recopilando pruebas y construyendo casos contra los implicados en la corrupción. Una de las revelaciones más significativas se refiere al Banco del Vaticano, conocido oficialmente como Instituto para las Obras de Religión, IOR. En 2013, poco después de convertirse en papa, Francisco descubrió que el banco había inventariado 300 propiedades que generaban solo $60.000 al año, muy por debajo de su valor de mercado. Este hallazgo, del que informó Rome Reports, sugería una mala gestión generalizada o, posiblemente, una infravaloración deliberada con fines corruptos. En respuesta, Francisco creó en 2014 la Secretaría de Economía, dirigida por el cardenal George Pell, para supervisar las operaciones financieras. También creó la Oficina del Auditor General y el Consejo de Economía, que incluía a miembros laicos para diversificar la supervisión. Estas instituciones se encargaron de investigar las irregularidades financieras y de aplicar las reformas. El caso del cardenal Angelo Becciu representa una de las medidas más destacadas que Francisco tomó contra la supuesta corrupción. En septiembre de 2020, Francisco tomó la medida sin precedentes de despojar a Becciu de sus derechos como cardenal, destituyéndolo de facto, aunque conservando su título. Según Reuters, Becciu fue acusado de malversación y nepotismo, entre otras cosas por desviar fondos del Vaticano a la organización benéfica de su hermano. Ahora están saliendo a la luz pruebas que sugieren que Francisco llevaba años preparando el caso contra Becciu, recopilando documentación y testimonios de múltiples fuentes. La investigación culminó con la imputación de Becciu en 2021 por mala gestión de una operación inmobiliaria en Londres por valor de 350 millones de euros, que supuso una pérdida de 100 millones de euros para el Vaticano. Este patrón, años de investigación silenciosa seguidos de medidas decisivas, parece haber sido el enfoque preferido de Francisco para combatir la corrupción. En lugar de hacer acusaciones públicas antes de tener pruebas sólidas, trabajó metódicamente para construir casos que pudieran resistir el escrutinio. Otra revelación explosiva se refiere a la disolución del Sodalitium Christianae Vitae, SCV, en enero de 2025. Según informó Reuters, Francisco ordenó la disolución de esta sociedad católica después de que las investigaciones revelaran abusos generalizados por parte de su fundador y sus miembros. Lo que no se supo públicamente hasta después de la muerte de Francisco fue el alcance de la investigación. Según fuentes que ahora han salido a la luz, Francisco había ordenado personalmente un examen exhaustivo de las finanzas del SCV ya en 2018.
descubriendo pruebas no solo de abusos, sino también de irregularidades financieras. El informe de la Comisión de Ética de 2016, detallado por la Catholic News Agency, había encontrado una cultura interna tóxica caracterizada por una disciplina extrema, castigos físicos y manipulación psicológica. Las recientes revelaciones sugieren que Francisco estaba especialmente preocupado por lo que consideraba una conexión entre los abusos y las irregularidades financieras, casos en los que se utilizaban fondos de la Iglesia para silenciar a las víctimas o encubrir las irregularidades. Su disolución de la SCB, aunque justificada públicamente por los abusos, también estuvo motivada por su deseo de eliminar la corrupción financiera dentro de la organización. Estas revelaciones póstumas coinciden con los comentarios que Francisco hizo en reuniones privadas, que solo ahora están saliendo a la luz. En una de esas reuniones con asesores cercanos, en 2022, Francisco habría dicho: «La corrupción en la Iglesia es como un cáncer. Hay que extirparla por completo o volverá con más fuerza que antes». El patrón de los esfuerzos anticorrupción de Francisco revela a un estratega astuto que comprendía los retos a los que se enfrentaba. En lugar de lanzar un ataque frontal que pudiera provocar una resistencia organizada, a menudo utilizaba lo que los iniciados llamaban un enfoque de corte de salami. Se centraba en un tema o una persona cada vez, mientras reunía discretamente pruebas para futuras acciones. Este enfoque metódico explica por qué muchos de sus esfuerzos anticorrupción no fueron ampliamente reconocidos durante su vida. Al trabajar en silencio y revelar información de forma selectiva, Francisco pudo avanzar sin desencadenar el tipo de oposición concertada que podría haber descarrilado todo su programa de reformas. Las revelaciones sobre la campaña anticorrupción de Francisco han cobrado especial relevancia a la luz de las investigaciones que se han acelerado desde su muerte. Las autoridades vaticanas, basándose en las pruebas recopiladas por Francisco, han abierto nuevas investigaciones sobre irregularidades financieras que involucran a altos cargos de la Iglesia. Aunque estas investigaciones siguen en curso y muchos detalles siguen siendo confidenciales, las fuentes sugieren que se centran en tres áreas principales: inversiones inmobiliarias, fundaciones benéficas con prácticas financieras cuestionables y contratos de adquisición en los que podrían haberse pagado comisiones ilegales. El momento en que se producen estas investigaciones, inmediatamente después de la muerte de Francisco, ha llevado a algunos a especular que el Papa podría haber dejado instrucciones para que se tomaran medidas específicas una vez que dejara el cargo. Aún no está claro si esto es cierto o si los funcionarios del Vaticano simplemente están continuando el trabajo que Francisco ya había comenzado. Lo que está claro es que el legado anticorrupción de Francisco está resultando más sustancial de lo que muchos pensaban. Las reformas que llevó a cabo, la reestructuración del Banco del Vaticano, la creación de órganos de supervisión, la promulgación de decretos anticorrupción y otras medidas similares, crearon un marco institucional que sigue funcionando tras su muerte. Este enfoque institucional distingue a Francisco de algunos de sus predecesores. En lugar de confiar únicamente en su autoridad personal para combatir la corrupción, creó sistemas y procesos que podrían sobrevivir a su papado. En este sentido, su estrategia revela una visión a largo plazo de la reforma que se extendió más allá de su vida. A medida que avanzan estas investigaciones, surgen naturalmente preguntas sobre cómo podrían afectar a la selección del sucesor de Francisco. El Colegio Cardenalicio, que se reunirá en cónclave para elegir al próximo Papa, incluye a personas con diferentes perspectivas sobre el programa de reformas de Francisco. Algunos cardenales fueron firmes partidarios de los esfuerzos anticorrupción de Francisco, mientras que otros pueden haber sido más escépticos o incluso resistentes. La postura del próximo Papa sobre estas cuestiones influirá de manera significativa en la continuidad, la aceleración o el posible estancamiento de las reformas de Francisco. Esta situación no carece de precedentes históricos. A lo largo de la historia de la Iglesia, los papas reformistas han sido a menudo seguidos por otros que adoptaban un enfoque diferente, a veces continuando la labor de sus predecesores y otras trazando un nuevo rumbo. El Gran Cisma de Occidente de 1378 a 1417 ofrece un ejemplo especialmente dramático de cómo las transiciones papales pueden convertirse en polémicas. Durante ese periodo, hasta 3 papas rivales reclamaron simultáneamente la legitimidad, dividiendo Europa según líneas nacionales y políticas. Aunque las circunstancias actuales son muy diferentes, este episodio histórico nos recuerda que las transiciones papales han sido a menudo momentos de tensión y conflicto potencial. Otro paralelismo histórico relevante es el caso del Papa Juan Pablo I, que murió en 1978 tras solo 33 días en el cargo.
su repentina muerte desató numerosas teorías conspirativas, muchas de ellas con acusaciones de asesinato para impedir que sacara a la luz la corrupción del Banco del Vaticano. Estas teorías, aunque carecen de pruebas creíbles, reflejan la persistente preocupación por la corrupción en las finanzas del Vaticano. El paralelismo con la situación de Juan Pablo I pone de relieve los retos a los que se enfrenta Francisco en su lucha contra la corrupción. El Vaticano, como institución religiosa y Estado soberano, funciona con una autonomía inusual y una supervisión externa limitada. Este estatus único lo ha hecho históricamente vulnerable a las irregularidades financieras. Ahora, mientras el mundo se prepara para el cónclave que elegirá al sucesor de Francisco, las revelaciones sobre su campaña anticorrupción cobran mayor importancia. Sugieren que quien sea el próximo papa heredará no solo el cargo papal, sino también la responsabilidad de continuar la labor de Francisco contra la corrupción, legado e implicaciones futuras. Existe una conexión histórica legítima entre el FBI y la seguridad del Vaticano. En 2015, durante la visita del Papa Francisco a Estados Unidos, el FBI descubrió y abordó una posible amenaza contra él. Un joven de 15 años del sur de Jersey fue detenido por presuntamente planear un atentado inspirado en el ISIS contra el pontífice durante su visita. Este incidente, aunque preocupante, no tuvo nada que ver con las investigaciones sobre corrupción en el Vaticano. Cuando Francisco se convirtió en papa en 2013, heredó un sistema financiero muy criticado por su opacidad. El Banco del Vaticano había estado implicado en varios escándalos, entre ellos acusaciones de blanqueo de capitales. La falta de transparencia en las finanzas del Vaticano había dañado la reputación de la Iglesia y socavado su autoridad moral. La respuesta de Francisco fue multifacética. Creó nuevos órganos de supervisión, como la Secretaría de Economía y el Consejo de Economía. Impuso la presentación de informes financieros unificados para los organismos del Vaticano. Y quizás, lo más importante, insistió en incorporar expertos externos, incluidos profesionales laicos con experiencia financiera, para mejorar la rendición de cuentas. Estos cambios estructurales representaron un cambio significativo con respecto a las prácticas anteriores, en las que los asuntos financieros eran gestionados en gran medida por clérigos con una formación financiera limitada. Al incorporar expertos externos y establecer normas profesionales, Francisco creó un marco para una reforma continua que podría sobrevivir más allá de su papado. Uno de los logros más significativos del legado de Francisco fue su decreto de 2021, por el que se exigía a los altos funcionarios del Vaticano que firmaran declaraciones en las que afirmaban que nunca habían sido investigados por delitos como corrupción, fraude o blanqueo de capitales. Este requisito, del que informó The New York Times, creó una poderosa herramienta para garantizar la rendición de cuentas en los más altos niveles del liderazgo de la Iglesia. El decreto también prohibía a los funcionarios del Vaticano invertir en paraísos fiscales o en empresas de países conocidos por el blanqueo de capitales, respondiendo así a una crítica de larga data sobre las finanzas de la Iglesia. Al codificar estos requisitos, Francisco se aseguró de que siguieran en vigor incluso después de su muerte, a menos que fueran revocados explícitamente por un futuro papa. Sin embargo, el legado de Francisco no está exento de complicaciones. A pesar de sus reformas, siguen existiendo importantes retos en la lucha contra la corrupción en el Vaticano. El ritmo de los cambios ha sido más lento de lo que muchos esperaban, y algunos críticos argumentan que su preferencia por la discreción misericordiosa, según informa Pillar Catholic, puede haber socavado la rendición de cuentas en ciertos casos. También hay que tener en cuenta que Francisco se enfrentó a una considerable resistencia interna a sus reformas. La burocracia vaticana, conocida como la Curia, existe desde hace siglos y ha desarrollado intereses arraigados que a menudo se resisten al cambio. Algunos miembros de la Iglesia consideraban que las reformas de Francisco eran una imposición de prácticas empresariales seculares a una institución religiosa, mientras que otros podían tener motivos más egoístas para oponerse a una mayor transparencia. Esta resistencia se hizo evidente en el caso del cardenal George Pell, a quien Francisco nombró para dirigir la Secretaría de Economía. Pell se enfrentó a importantes obstáculos para aplicar las reformas financieras, ya que algunos departamentos del Vaticano se negaron inicialmente a cooperar con las auditorías. Aunque el trabajo de Pell se vio interrumpido posteriormente por problemas legales en su Australia natal, de los que finalmente fue absuelto, su experiencia puso de relieve los retos que plantea la reforma de las finanzas del Vaticano. Ahora, con el fallecimiento del Papa Francisco, el Vaticano ha entrado en un periodo de transición crucial conocido como sede vacante, durante el cual las estructuras de gobierno de la Iglesia experimentan cambios significativos.
Comprender este proceso de transición es esencial para entender cómo se podría preservar, o potencialmente, socavar el legado anticorrupción de Francisco. En el momento en que fallece un papa, se inicia una secuencia de acontecimientos cuidadosamente coreografiada. En primer lugar, el cardenal Camerlengo, actualmente el cardenal Kevin Farrell, verifica oficialmente la muerte. Tradicionalmente, esto se hacía golpeando 3 veces la frente del papa con un martillo de plata mientras se pronunciaba su nombre de bautismo, aunque este ritual se ha modificado en la actualidad. A continuación, el camerlengo toma posesión del anillo del pescador, símbolo de la autoridad papal, y lo destruye para significar el fin del pontificado. Los aposentos privados del papa se sellan hasta que se elige un nuevo papa, preservando así la integridad de la transición. Durante este periodo de sede vacante, el colegio cardenalicio asume la responsabilidad de gobernar la Iglesia, pero con autoridad limitada. No pueden tomar decisiones importantes que vinculen a su sucesor, sino que se centran en la gestión de los asuntos cotidianos y en la preparación de la elección de un nuevo papa. Este gobierno interino es importante para el legado anticorrupción de Francisco, ya que significa que los sistemas que él estableció siguen funcionando, pero es poco probable que se pongan en marcha nuevas iniciativas importantes hasta que se elija un nuevo papa. El camerlengo, junto con 3 cardenales asistentes elegidos por sorteo, supervisa la administración del Vaticano durante este tiempo. El entierro del papa es otro hito crucial en esta transición. El papa Francisco, fiel a su énfasis en la sencillez, introdujo cambios significativos en los protocolos funerarios papales. En abril de 2024, aprobó una edición revisada del Ordo Exequiarum Romani Pontificis, ritos funerarios del Romano Pontífice, en la que sustituyó el tradicional sistema de triple ataúd por un único féretro de madera revestido de zinc y eliminó la exposición del cuerpo en un catafalco durante el velatorio. Cabe destacar que Francisco eligió ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor, en el barrio romano del Esquilino, rompiendo con la tradición de ser enterrado en las criptas del Vaticano, bajo la Basílica de San Pedro. Esta decisión reflejó su devoción personal por la Virgen María y enfatizó su identidad como hijo de la Iglesia, en consonancia con su visión de un papado más humilde. Estos preparativos funerarios subrayan el énfasis constante de Francisco en la humildad y la sencillez, valores que también inspiraron su enfoque en la lucha contra la corrupción. Al rechazar las costumbres funerarias papales tradicionales más elaboradas, Francisco transmitió un mensaje sobre la prioridad de la esencia sobre la pompa, un principio que también guió sus reformas financieras. Tras el funeral, los cardenales comienzan a prepararse para el cónclave para elegir un nuevo papa. Este proceso no comienza inmediatamente, sino que se inicia entre 15 y 20 días después de la vacante papal, lo que da tiempo a todos los cardenales electores a viajar a Roma. Durante este periodo, los cardenales celebran congregaciones generales para debatir las necesidades de la Iglesia y preparar la elección. El cónclave tiene lugar en la Capilla Sixtina, donde los cardenales electores quedan aislados de cualquier influencia exterior. Votan en secreto y se requiere una mayoría de 2/3 para elegir al nuevo papa. Si ningún candidato alcanza esta mayoría, las papeletas se queman con productos químicos que producen un humo negro, visible para la multitud que espera en la plaza de San Pedro. Cuando se elige un papa, el humo blanco indica el éxito, seguido del anuncio Habemus Papam, tenemos papa. Este proceso electoral es crucial para el legado anticorrupción de Francisco, ya que el próximo papa tendrá una influencia significativa en la continuidad, aceleración o posible estancamiento de sus reformas. La dinámica electoral entre el colegio cardenalicio determinará el resultado, ya que algunos cardenales apoyan el programa de reformas de Francisco y otros podrían favorecer un enfoque diferente. De los 115 cardenales electores con derecho a voto en el próximo cónclave, una mayoría significativa fue nombrada por el propio Francisco. Esto sugiere que muchos pueden compartir su visión de la reforma de la Iglesia, incluida su agenda anticorrupción. Sin embargo, el cónclave es notoriamente impredecible, y factores ajenos a las prioridades de la reforma, como la representación geográfica, las perspectivas teológicas y las relaciones personales, también influirán en el resultado. El sistema del cónclave para elegir un nuevo papa está diseñado para aislarlo de influencias externas, con los cardenales recluidos en la Capilla Sixtina hasta que llegan a una decisión. Este sistema, formalizado en 1274 por el Papa Gregorio X, se estableció tras la elección papal más larga de la historia, 1268 a 1271, que duró casi 3 años debido a las luchas políticas entre los cardenales. El cónclave moderno equilibra la tradición con la practicidad,
ya que requiere una mayoría de 2/3 para elegir al Papa, al tiempo que prevé medidas como la opción de segunda vuelta, introducida por el Papa Benedicto XVI, si no se alcanza un consenso después de 33 votaciones. Los precedentes históricos sugieren que los programas de reforma suelen enfrentarse a retos durante las transiciones papales. El Gran Cisma de Occidente, 1378 a 1417, aunque es un ejemplo extremo, demuestra cómo la sucesión papal puede convertirse en un tema polémico cuando se están produciendo cambios significativos. Durante ese periodo, según informa Británica, facciones rivales eligieron papas rivales, lo que provocó décadas de división dentro de la Iglesia. Aunque hoy en día es poco probable que se produzcan escenarios tan dramáticos, el próximo papa se enfrentará a la delicada tarea de gestionar el legado de Francisco y establecer sus propias prioridades. Este equilibrio será especialmente difícil, dada la naturaleza inconclusa de las reformas de Francisco. Muchos de los sistemas que puso en marcha se encuentran todavía en sus primeras fases y requieren un compromiso continuo para ser plenamente eficaces. El contexto más amplio de estos acontecimientos es un entorno global cada vez más centrado en la transparencia financiera. Organizaciones internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, han establecido normas para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que se aplican a todas las instituciones financieras, incluidas las gestionadas por organizaciones religiosas. Al alinear las prácticas del Vaticano con estas normas internacionales, Francisco posicionó a la Iglesia para cumplir con estas expectativas. Su sucesor deberá continuar esta labor si el Vaticano quiere mantener su credibilidad en el sistema financiero mundial. También se plantea la cuestión de cómo el legado anticorrupción de Francisco se relaciona con su visión más amplia de la Iglesia. A lo largo de su papado, Francisco ha destacado la importancia de una Iglesia pobre para los pobres, criticando el materialismo excesivo y pidiendo que se preste más atención a los marginados. Sus esfuerzos contra la corrupción pueden considerarse una extensión de esta visión, un intento de garantizar que los recursos de la Iglesia se utilicen para los fines caritativos y pastorales previstos, en lugar de desviarse por la corrupción o la mala gestión. En este sentido, la reforma financiera no era solo una cuestión administrativa para Francisco, sino un imperativo moral y espiritual. Esta conexión entre la integridad financiera y la misión espiritual puede ser la contribución más duradera de Francisco. Al vincular los esfuerzos contra la corrupción con valores católicos fundamentales como la administración y la preocupación por los pobres, proporcionó una base teológica para unas reformas que, de otro modo, podrían haberse considerado meros cambios burocráticos. Al concluir nuestro examen del legado anticorrupción del Papa Francisco, vale la pena reflexionar sobre las palabras de su último mensaje de Pascua, pronunciado justo un día antes de su muerte. Estoy cerca del sufrimiento de los cristianos en Palestina y en Israel, así como de todo el pueblo israelí y de todo el pueblo palestino. Me preocupa el creciente clima de antisemitismo que se está extendiendo por todo el mundo. Al mismo tiempo, mi pensamiento se dirige a la población, y en particular a la comunidad cristiana de Gaza, donde el terrible conflicto sigue generando muerte y destrucción, y provocando una dramática e innoble situación humanitaria. Estas palabras, centradas en la paz y la justicia, reflejan la misma visión moral que guió la lucha de Francisco contra la corrupción. Un compromiso con la integridad y la transparencia al servicio de la misión más amplia de la Iglesia. Ya fuera pidiendo la paz en zonas de conflicto o exigiendo responsabilidad financiera dentro del Vaticano, Francisco siempre hizo hincapié en la conexión entre la reforma estructural y la renovación espiritual. Las revelaciones que han surgido desde su muerte, que muestran el alcance de su trabajo entre bastidores contra la corrupción, añaden una nueva dimensión a nuestra comprensión de su papado. Sugieren que Francisco no era solo un líder espiritual, sino también un reformador estratégico que reconocía que un cambio significativo a menudo requiere trabajar de forma metódica y a veces en silencio para superar una resistencia arraigada.